Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 17 de junio del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de las comisiones que se rechazaron, que nos dejaron el primer intento de debate de este plenario, en el plenario de esta asamblea. Vamos a hablar también de las vacaciones que se aprobaron para su primera legislatura, del aumentazo del Poder Ejecutivo que se comentó y tuvo reacciones en la Asamblea Legislativa, y del texto sustitutivo que presentó el Ejecutivo para el proyecto de jornadas flexibles, más conocido como 4.3 o 4.12. Pero empecemos por las comisiones. Ustedes recordarán que en los últimos episodios hemos repasado las quejas que han hecho múltiples jefaturas de fracción por el tema de que hay demasiadas comisiones en la Asamblea Legislativa y que quieren una reforma estructural a la forma en que están trabajando. Pero bueno, quedaban todavía por lo menos dos mociones de votarse presentadas por el Frente Amplio desde hace 2 semanas aproximadamente, el 1 de junio, que eran para que se abrieran comisiones investigadoras, ¿sí?, de el caso Diamante y de el financiamiento y estructuras paralelas en las pasadas elecciones del 2022. Estas mociones habían pospuesto su conocimiento, dijeron en la reunión de jefaturas de fracción de esta semana, porque varias fracciones le habían pedido al Frente Amplio que necesitaban conversar con sus bancadas antes de tomar una decisión. Entonces se habían postergado y ya a estas alturas hay 42 comisiones aprobadas. Entonces, en jefaturas de fracción, don Jonathan Acuña, el jefe de fracción del Frente Amplio, dice como, bueno, ya le dimos mucho tiempo, ya queremos que se voten. Entonces trataron de convencerlo de que mejor se enviara el tema a una subcomisión de ingreso y gasto, que recordarán, Lucho, que la Comisión de Ingreso y Gasto crea subcomisiones para investigar, o cómo es que funciona. De hecho, todas las comisiones dictaminadoras, todas las comisiones permanentes crean subcomisiones cuando tienen proyectos para dictaminar. Es ahí donde el tema se estudia en la subcomisión recomienda qué hacer con el texto, entonces la comisión actúa digamos como a modo de plenario. Entonces, si la subcomisión presenta un informe afirmativo, pues acoge la redacción que está proponiendo la subcomisión. Si la subcomisión emite un informe negativo, pues la comisión vota por archivar el proyecto y votándolo negativamente. Ocurre exactamente igual en las comisiones investigadoras en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que las sesiones de subcomisión en general no son transmitidas por medios públicos. De hecho, no se levantan órdenes del día, no se levantan actas. No tienen representación de todas las fracciones. Correcto. Entonces, sí, era una salida, digamos, muy útil para la oposición y el oficialismo en este caso también, que está involucrado como parte investigada en una de las comisiones, porque así se garantizan que no se va a hacer, digamos, bulla con el tema. Esto a pesar de que desde 1999 hay una sentencia de la Sala Constitucional que dice que las subcomisiones también tienen que respetar el principio de publicidad. Por lo menos que levanten actas, digamos.
Exacto, Pero pero no ocurre, terminan digamos. siendo mesas de trabajo, que las mesas de trabajo no tienen actas y nada más llegan a acordar ya con todo discutido. Llevan 23 años de incumplimiento y sí, eso ocurre porque, vamos a ver, porque las subcomisiones operan, digamos que a modo informal. Me imagino que una subcomisión creará ahí un grupillo de WhatsApp y, oye, mira, este documento y pongamos tal cosa. No hay forma de levantar un acta de eso porque no creo que se reúnan presencialmente, ¿verdad? Entonces ahí está el primer detalle. Más bien hacerlo en subcomisiones y obligándolos a cumplir el principio de publicidad, pues les aumenta la carga de trabajo. Eh, porque tienen que, tienen que ir al recinto de la asamblea, tienen que levantar el acta, levantar asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese como lo dice May, son más en realidad grupos de trabajo informales los que se crean, de los que no podemos enterarnos que discuten, porque no se transmite por ningún lado, no tienen agenda y no se levantan actas hasta que entregan los informes. Hasta que ya con llega la redacción comisión, final. exacto, el tema final, entonces no se sabe a quién entrevistaron o cuál fue el proceso de investigación que hicieron. Por ejemplo, en cambio, en Correcto. comisión hay audiencias públicas. Se levantan actas con transcripción literal de lo que se habla en la sesión, se transmite por los medios electrónicos de la asamblea, etcétera. Entonces, claro, esa era una solución brillante y al final fue la que terminaron escogiendo después de una larga, extensa discusión. Pero claro, Hizo que, creo que por primera vez en, no sé si en todo el periodo o desde hace varias semanas, la sesión de plenario terminara a las 6 de la tarde. Correcto. Como está previsto, digamos, pero fue a pura discusión y a puro pleito. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón, el Partido Liberal Progresista, en especial su jefe de fracción, don Eliezer Feinsack, empezó a atacar al Frente Amplio por este tema. Él mismo lo decía, el PLP no tiene nada que perder con estas investigaciones, porque no tenemos alcaldes investigados por el caso Diamante, no tenemos alcaldes, pues en el tema de financiamientos de partidos políticos, pues no tenemos nada que temer de que se investigue. No tuvimos ninguna estructura paralela, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde uno no entiende por qué esta animadversión de don Eliezer hacia el Frente Amplio, acusándolos de querer hacer un show político. Lo que no dice es que lo que pierden es la silla en el acuerdo del 1 de mayo. Eso es lo que pierden. Eso es lo que está en juego, porque dice, al parecer el acuerdo era no llevar estos temas a una comisión investigadora de todas las fracciones involucradas en el acuerdo del 1 de mayo, que recordemos, el primer anuncio que hicieron fueran las comisiones que iban a crear, porque es que aquí es donde entramos a las malas justificaciones que dieron. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque si ustedes me preguntan, estas comisiones probablemente no iban a hacer mayor cosa. Hemos hablado durante muchos episodios sobre si somos completamente sinceros, estas comisiones de investigación no iban a hacer mayor cosa. Ahora, el tema es que todos los argumentos que dan para rechazar esto son demasiado convenientes porque nunca los han utilizado en el pasado ellos mismos, o sea, ni siquiera asambleas anteriores, ellos, porque hablaban de que es que ¿para qué abrir una comisión de investigación si esto lo podía hacer ingreso y gasto? Pero bueno, eso no les importó cuando repitieron una comisión especial de educación teniendo una comisión permanente de educación. No les importó crear una comisión de reforma del Estado cuando hay una comisión de gobierno y administración que podría ver esos temas. Entonces, acomodar. No les importó crear la comisión de energía cuando está la comisión de ambiente. Correcto. Etcétera, entonces, etcétera. no les importa. Las comisiones regionales. Exacto. O sea, más las comisiones regionales. O sea, entonces solo les importa cuando son estos temas de corrupción. Y aquí pesa yo creo que pesa la fracción de liberación, que es la más metida en que esto no sucediera. Y la más embarrada también en lo que hubiera salido, que de nuevo, yo no creo que hubiera salido más cosas, y a mí la jugada del Frente Amplio me parece que fueron muy congruentes y muy inteligentes, porque entonces dicen, no, yo no voy a aceptar ese acuerdo, aunque nos pasen por encima, los voy a forzar a ustedes ante la opinión pública a votar en contra de esto. Eso fue lo que hizo el Frente Amplio, y es una movida muy inteligente. De hecho yo pensaba que sometidas a votación en las mociones, las iban a votar a favor, solo digamos, por la imagen, pero al final no fue así, pero las mandaron a subcomisiones de ingreso y gasto, donde va a pasar lo que ya efectivamente comentamos, pasan las subcomisiones y pasan a la comisión de ingreso y gasto, que ahorita tiene más de 15 investigaciones abiertas. Recordemos el cuatrienio pasado, que cuando llegó Yorleni a ingreso y gasto, la presidencia tuvo que cerrar un montón de investigaciones que estaban ahí archivadas porque estaban llevando polvo.
doña Dinora Barquero, que es la actual presidenta de Ingreso y Gasto, también ya hizo eso, ya ahí han estado archivando investigaciones. Eso es exactamente lo que va a pasar. Ahora, dale. No, lo otro que decir es que los otros argumentos, porque entonces en plenario, esto fue en jefaturas de fracción, pero entonces ya el tema va al plenario y Sofía Guillén le toca defender la primera moción, que era por el tema de los alcaldes. Interviene muy bien, interviene también que genera caos en Liberación, que pide un receso para ver qué van a hacer, y empieza a pedir recesos. Incluso ella, en algún momento, después de alguno de los recesos, se burla de Liberación Nacional muy elocuentemente, y dice como es que si tienen alguna duda en la redacción, pues podemos discutirlo, porque creo que todo es muy claro y para que estén pidiendo recesos para discutir es que no entiendo qué está pasando. Entonces los deja muy mal parados y por eso, además, por la congruencia y por liderar este tema, vamos a darle el reconocimiento a Sofía de diputada de la semana. A quien también... y no solo por eso, sino porque también don Eliezer, en esos ataques que empezó a hacer hacia el Frente Amplio, acusándolo de hacer perder el tiempo de la Asamblea y de querer hacer un show político, doña Sofía atinadamente le responde: estas mociones nosotros las tenemos presentadas desde hace ya más de 15 días. Y además, el liberal progresista dio sus firmas. Eliezer cometió el error de haber firmado la moción, exacto. Bueno, Eliezer Feinsack era firmante de las dos mociones y varios otros diputados del liberal progresista también. Entonces, don Eliezer, entonces doña Sofía atinadamente le dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos días, verdad? Porque si hubiésemos querido efectivamente hacer un show político, no les pedimos las firmas a ninguna de las fracciones, porque no solo el PLP la firmó, la firmaron diputados de otras bancadas también. Si quisiéramos hacer un show, la presentamos sin avisar, no les pedimos firmas, y no, lo que hicimos fue jugar legal. Estábamos jugando limpio. Y lo hicieron. Efectivamente, o sea, al Frente Amplio no se le puede acusar de querer hacer esto un show político porque anunciaron... Fue la oposición la que hizo un show político de estos. Exacto. Y aquel que creo que hay que ponerlo con nombres y apellidos, fue don Eliezer. Y verdaderamente, o sea, no es porque tengamos animadversión. No, pero sino porque... No, que Liberación también quería hacer show por esto, porque antes, cuando estaba en la sesión del plenario... pero don Rodrigo no los dejó. Llega el punto en que dicen, bueno, no, hagamos un debate reglado, que eso sigue sin ser un debate, era más, démosle 3 minutos a cada bancada para que justifique su voto. Don Oscar Izquierdo, que es el subjefe de fracción, si no me equivoco, de Liberación, correcto, había intentado intervenir y ya después intervino en ese semidebate, para decir que es que Liberación va a investigar y siempre estaba en contra de la corrupción y se echa todo el cuentazo y solo le faltó rasgarse las vestiduras para decir que lo iban a mandar a Ingreso y Gasto a pesar de estar ellos directamente afectados, cuando todos sabemos que eso implica lo que ya dijimos, no publicidad y que no vaya a terminar en nada. Pero bueno, entonces para explicar Liberación también quiso hacer show político de esto. Sí, solo que don Rodrigo Arias no los dejó. Don Rodrigo, como ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, ha dicho que él no va a permitir las intervenciones de fondo cuando se pide la palabra por el orden. Y don Oscar Izquierdo, antes de la moción de debate reglado, fue justamente eso lo que empezó a hacer. Entonces don Rodrigo le llamó al orden y le quitó el uso de la palabra. Porque don Oscar ya había empezado su discurso de no, en Liberación estamos, y don Rodrigo a nivel le hizo su intervención no es por el orden, le llamó al orden, después hay una moción de revisión en la que usted puede hablar, pero en la moción de revisión solo hay 5 minutos a favor y en contra. ¿Qué es lo que pasó? Que se apuntó un montón de gente, entonces iban a hablar menos de 1 minuto cada uno. Don Rodrigo convocó a una reunión de jefaturas de fracción y ahí se acordó que se presentara una moción de debate reglado, que a mi criterio eso fue incorrecto. ¿Por qué? Porque ya estaban en votación. No necesariamente, sino porque el debate reglado tiene sustento en el artículo 107 del reglamento, ¿verdad? Y el artículo 107 lo que dice es que los asuntos en los que no se disponga de forma expresa en el reglamento un lapso para discusión, cada diputado tiene 15 minutos. Pero que mediante una moción de orden el plenario puede acordar realizar un debate reglado, que se necesitan 2/3 partes del total de los miembros y que esa moción debe establecer el lapso por el que cada partido puede hablar y realizar el uso de la palabra. Entonces, la redacción del artículo 7 habla de que el debate reglado está destinado a temas en los que el reglamento no tenga lapsos de discusión definidos. Las mociones de revisión, que era lo que estaba en discusión en ese momento, establecen que son 5 minutos a favor y 5 minutos en contra. Entonces, no puedes hacer una moción de debate reglado
sobre una moción de revisión, porque el artículo 107 dice que eso es solo para asuntos en los que no hay forma expresa, un lapso para discutir. No, pero es que lo que hicieron, a ver, y si no me equivoco, voy a revisar la moción, pero lo que yo entendí fue que lo que hicieron fue abrir un debate reglado sobre el tema en general. No, sí, pero es que No si sobre ves, la moción, no, no no, sobre no. lo que era sobre el tema en general. No, era sobre la moción de revisión, era lo que estaba en discusión porque luego no se abrió el espacio para discutir la moción de revisión por el fondo. Era una moción, era una moción de debate reglado sobre la moción de revisión, lo puedes revisar en el acta. Y la moción hacía mención explícita al artículo 107, que es el que establece los requisitos, que aquí te menciono. Ese artículo 107 se reformó con la reforma general del reglamento de marzo del 2019. No puedo revisar Pero el bueno. acta porque no lo han subido, pero bueno, después confirmamos. No, pero sí, yo eso sí lo tengo absolutamente claro. Ahí sigo pasándoles tips de funcionamiento reglamentario a la presidencia de la Asamblea de vez en cuando. Lo otro ahí, como dato anecdótico, antes de que sigamos hablando del tema, fue que ese jueves, que pasó todo este despelote, falló el sistema de voto público. Entonces, Antes de que votaran, de hecho yo pensé sí, que iba a ser como qué conveniente, van a votar las mociones y no hay sistema de voto. sí. Entonces tuvieron que votar poniéndose de pie y quedándose sentados. Entonces yo ya estaba paniqueado, estresado, porque esa era la forma de votación que se usaba antes de julio del 2016, cuando se implementó el voto electrónico en la Asamblea. En el anterior recinto, yo, como iba ahí a la Asamblea, pues tenía que hacer una vista rápida y tomar fotos de los diputados que se quedaban de pie o se quedaban sentados para hacer manualmente el registro de votación, que ahora hacemos prácticamente de manera automatizada. Entonces yo ya estaba estresadísimo porque lo que se estaba votando era una moción de agenda de consenso que tenía las mociones de las comisiones, la admisibilidad de una reforma del reglamento y varias votaciones de proyectos. Por dicha, el sistema se arregló y toda la cosa, pero fue anecdótico volver a ver esa modalidad de votación. Sí les hice la advertencia de que si se votaban proyectos de ley, el reglamento dice que en eso sí tenía que hacerse una votación nominal. Que la votación nominal, para los que no lo saben, es cuando se llama a cada diputado y el diputado expresa cómo vota. Es como si se pasara asistencia, solo que en lugar de decir presente, pues dicen a favor o en contra. Pero en fin, volviendo al tema de las comisiones. Pues sí, eso fue lo que pasó. Se votó la moción de debate reglado, empezaron a poner sus excusas. Fabricio Alvarado dijo que era mejor, que el trabajo podía perfectamente hacerse en la Comisión de Ingreso y Gasto y que ya la Asamblea estaba sobrecargada de comisiones. Ahora, algo, digamos, empecemos ojo, con las malas excusas. La No, Asamblea espérate. Dale. Espérate. Es de que hay un tema muy medular que yo creo que zanja toda esta discusión y creo que ha sido la intervención más honesta de todas las que se hicieron el jueves. Y es que don Fabricio dice que no es lo mismo reclamar sobre la integración de las comisiones de reforma al Estado, de energía y educación, porque esos sí son temas prioritarios. Entonces aquí está la verdad real de toda la negativa de crear las comisiones. No consideran que sea un tema prioritario. ¿Por qué? Porque salen afectados. Por ejemplo, Nueva República. Está siendo investigado por estructuras paralelas de financiamiento de partidos políticos. No, el que Entonces, está naturalmente, investigado es el anterior. pero sus figuras son las que están investigadas. Sí, Liberación está investigado por todo el A ver, tema del video y la estructura paralela. esto es como que el movimiento libertario cambiara el nombre y se hiciera el partido no sé qué, partido Patitos, es exactamente lo mismo. Se cambiaron el nombre, se hicieron un partido nuevo, pero es la misma gente, es exactamente igual. Sí, pero la Entonces, investigación por ejemplo, queda en el partido, no en las personas. Nueva Las personas República también, pero... Sí, o sea, no se está investigando Nueva República. Muchas gracias por darme la razón. A Nueva República no le sirve, a sus figuras no le sirve que se investigue el tema de las estructuras paralelas. Al PLP dicen las malas lenguas que es por la relación en la relación fallida que tuvo con Mario Redondo. Con Mario Redondo, que ya se me olvidó el nombre de su partido. Que estaba involucrado en el caso de Diamantes, uno de los investigados. El Partido Progreso Social Democrático, el oficialismo, pues está investigado por estructuras paralelas. El PUS, creo que es caso Diamante, no sé si algunos no hay ningún alcalde, pero no. Entonces, francamente, no entiendo. Ahí el PUS, seguro fue nada más para seguir la corriente al resto de la oposición. Y el FA, pues de ahí no tenía nada que perder, ¿verdad? El Frente Amplio siempre se caracteriza por tener al día y en correcto sus estados financieros, no tiene alcaldes investigados por el caso Diamante, no tenía nada que perder. Liberación sale perdiendo con las dos, ¿verdad? Correcto. Tiene alcaldes investigados por el caso Diamante y a raíz del video de Salto al Vacío,
nefasto video aquel, pues ahora también tiene una investigación por presuntas estructuras paralelas de financiamiento, más el viaje a República Dominicana de Figueres. Entonces también ahí no le servía. Pero para mí el tema medular y el más honesto, el que zanjó todo el tema, fue Fabricio Alvarado cuando dijo, es que esos sí son temas prioritarios, hablando de las otras comisiones, y estos ya no lo son. Y de hecho, yo creo que para la otra asamblea también dejaron de ser temas prioritarios cuando terminaron las elecciones, porque no presentaron el informe del caso Diamante. Y a ver, y aquí hay que hacer una aclaración, no es que la comisión que se iba a hacer para este caso, en esta asamblea, fuera a reiniciar toda la investigación. Lo que iban a hacer era tomar el expediente anterior, en el que no se emitió un informe, porque alegando que no tuvieron tiempo, no lo presentaron, y terminarlo en un lapso de 6 meses. Es que además, ese era el otro tema, estas comisiones eran con plazo. El ingreso y gasto quedan ahí hasta que la subcomisión quiera. Por ejemplo, y el tema de la sobrecarga de trabajo, francamente, es risible en estos momentos, en especial en extraordinarias, porque no todas las comisiones tienen proyectos. Es que eso era lo otro que yo iba a mencionar. Lo otro que yo iba a mencionar era justamente eso. Que haya un montón de comisiones no significa que todas tengan que estar trabajando, porque se puede negociar con la presidencia que haya comisiones que no sesionen y no se les asigne proyectos porque ahorita no tienen temas que ver. O sea, que existan 42 comisiones no significa que las 42 tengan que estar sesionando todas las semanas. A ver, al final no tienen que negociar nada. Ahorita el Ejecutivo los tiene en proyectos en la gran generalidad de comisiones. O sea, las comisiones ahorita, no tienen nada que hacer. Entonces, hay tiempo suficiente para que las comisiones de investigación pudieran sesionar y trabajar. Sí, y ya las ordinarias, que es otro tema, porque todo lo que se pone a despacho, pues se revive y se mete en agenda comisión, está bien, pero te quedaba, digamos que la otra mitad de las siguientes sesiones extraordinarias, porque ahora sí está dividido en plazos calendarios de 3 meses. Entonces, no había excusa, digamos, o sea, la excusa de sobrecarga de trabajo es risible en este momento porque no tienen agenda, no están trabajando las 40 y pico de comisiones que dicen que ya están creadas, entonces son puras excusas. Lo que aquí yo espero que ocurra es que, y yo estoy seguro que no va a pasar porque la Asamblea Legislativa anterior también lo hizo así, es que para unos temas sí consideran que deben crearse comisiones investigadoras, pero para cuando nos afectan a nosotros no. Correcto. Pero con esta toda habladera y lloradera por la cantidad de trabajo comisiones que tienen, supuestamente, lo que va a hacer es que ellos mismos se ponen la soga al cuello, porque ahora no deben crear ninguna comisión investigadora para ningún tema. Todo tiene que ir a verse en la Comisión de Ingreso y Gasto Público o en las comisiones temáticas respectivas de lo que quieran investigar. Eso es lo que están haciendo. Es lo que se desprende de los discursos que dieron. Incluso Gloria Navas se dejó decir que como el tema ya estaba judicializado y que no tenían nada que hacer, lo cual, y eso no es cierto. No, bueno, pues tiene sentido porque ella tiene razón en que todo el mundo llega a decir que se abstiene. Lo que pasa es que eso nunca los detuvo en el pasado, digamos. De hacer comisiones. Entonces el tema es cuando el Ejecutivo tenga un escándalo y allana en casa presidencial por prevaricato, por el decreto que firmó el presidente del aumentazo, no van a poder abrir una investigación porque está judicializado. Eso es lo que se la pusieron fácil al Ejecutivo. Tema que se judicializa, tema que no van a investigar al parecer. Pero bueno, la realidad, y todos lo sabemos, es que no les va a importar y sí lo van a hacer. Exacto, ahí mismo porque ahí se van a contradecir. No les va a importar la incongruencia. Pero ahí se van a contradecir y ahí sí van a decir, no, para esto sí es prioritario y sí necesitamos una comisión especial investigadora. Correcto, pero bueno, y lo importante recordar es eso. Las comisiones, que existan tantas comisiones, no significa que todas estén trabajando, ni significa que todas tengan que trabajar de forma simultánea. Hay muchas, habrá 40, pero en realidad podrías tener máximo unas 6 funcionando en este momento. Y bueno, ojo que el caso Diamante eran 6 meses, la de financiamiento de los partidos políticos eran 5, o sea, era menos, ¿verdad? En cambio, las otras comisiones que ya crearon ya les pusieron plazo hasta el 30 de abril del 2026. Sí, las de provincias y demás, que no hacen nada más. Se usan solo para que los presidentes de esas comisiones tramiten sus propios proyectos. Correcto. Pero bueno, ya hablamos del tema del jueves, de las discusiones. Primera vez que se van, creo que a las 6 de la tarde, de que asumieron curules. Y la congresista de la semana es doña Sofía Guillén, por hablar con la verdad y decir las cosas como son. A nombre del Frente Amplio también. El Frente Amplio no fue el que jugó sucio en este caso, sino fueron los otros partidos, los otros diputados, que firmaron la moción y luego quisieron zafarse. Ni siquiera tuvieron la decencia de retirar la moción, oiga, hágame el favor. ¿Verdad? Y luego salen ahí haciendo insultos y acusándolos de juego sucio cuando efectivamente no fue el caso.
Yo no lo puse en la crónica de ese día, pero me acabo de acordar, don Eliezer llegó al extremo de como descalificar al Frente Amplio diciéndole, sí, los que se sientan aquí a mi izquierda, porque todos sabemos cuál es la carga peyorativa que llevaba el comentario, ¿verdad? No, yo no espero. O sea, no por es favor, peyora- por no favor, es- Mauro. No creo que fuera peyorativa, era más una alusión alegórica, ideológica, para no referirse directamente, porque en este intercambio que hubo queda claro que el Frente Amplio maneja mucho mejor el reglamento de la Asamblea Legislativa que las demás fracciones, y eso sí, Eliezer fue en algunas partes de sus intervenciones, muy hábil en no nombrar ningún diputado en específico, porque si los nombran tienen derecho a hablar por la alusión. Correcto. Entonces, en una se le fue, y de hecho el presidente, don Rodrigo Arias, no le dio la palabra después por la alusión a Jonathan Acuña, y después salió regañado por una intervención por el orden, que sí era por el orden, porque le dijo, usted lo que está haciendo lo está haciendo mal. Correcto. Pero bueno, queda en evidencia que, a ver, el manejo del reglamento y la dinámica del plenario sí la domina más la fracción del Frente Amplio. En especial don Jonathan, que lleva siendo asesor, fue asesor antes de ser diputado, pues una considerable cantidad de años. Correcto, pero pasemos al siguiente tema que generó discusión, ya lo mencioné, fue el tema del aumentazo que anunció el miércoles el presidente de la República. ¿A qué nos referimos con el aumentazo? El miércoles en conferencia de prensa el presidente salió a anunciar que le había aumentado el salario a ministros y a los ministerios y viceministerios, a la jerarquía, a los jerarcas, como sea que se diga, en 1.300.000, casi que los duplicó. Así es, sí, era un aumento de casi el 100%, 95%. Era un aumento de prácticamente el 100% sobre el salario base. ¿Cuál es ahora, el tema? ¿qué es más? Exacto, ahí está el truco que lo acabas de mencionar. Es sobre el salario base. Y como en este país tenemos en el sector público, pues el esquema de salario base más pluses, pues ahí, Sí, ahí sube más, ¿verdad? A ellos se les multiplica, por ejemplo, los que son nuevos entran con una prohibición, si están colegiados, si tienen título por lo menos de licenciatura, del 30%. Más, Entonces, oiga, y aquí también hay que aclarar un tema, no es que los ministros todos ganaban 1.500.000, ¿verdad? 1.600.000. No, porque no. hay algunos, aunque a estas alturas la mayoría probablemente recursos humanos no ha hecho todos los estudios y no ha elevado todos los salarios a lo que No, pero no me refiero a eso, sino porque cuando vos trabajas en el sector público por el tema de patrono único, por ejemplo, el tema de las anualidades, no importa la institución en la que hayas trabajado, pues eso se te sigue contabilizando. Sí, y si estabas si tenías continuidad de antes de la 96-35, tenías 60 de prohibición y no 30. Correcto. O sea, Pero no... el caso es que yo recuerdo en este momento que vengan de la administración pública, el de seguridad, la de Mideplan, así presentes, no, los demás vienen de afuera. Los demás que recuerdo, salud viene de afuera porque no estaba. Educación viene de afuera, el MOP viene de afuera, el MAC viene de afuera. En su mayoría, me parece que, y por eso los salarios eran más bajos aún que los. Creo que el único que ganaba, digamos, más de 1.300.000, según una nota de interferencia de Radio UCR, era don Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia, y es porque era funcionario de la Corte, ¿verdad? Él venía de la Corte. Bueno, entonces la señora de trabajo. Doña Marta viene del Poder Judicial. Eugenia Esquivel, sí. Correcto. Pero bueno, entonces, claramente al hacer este anuncio, y aquí hay que hacer un paréntesis, digamos, más allá de lo que uno piense del anuncio, pues esta discusión de hecho, la tuvimos a lo interno de la redacción. Aquí tengo los dos más altos, es el ministro de Seguridad. 2.600.000, porque él venía del Poder Judicial, entonces el salario base de 1.300.000. Cierto, sí, de la DIS, perdón. Los aumentos anuales de la 96-35, los aumentos anuales acumulados, más la prohibición para ejercer profesiones liberales, y luego está doña Laura Fernández, la ministra de Planificación, que era asesora de Mario Redondo, me parece. Don Mario Redondo. Entonces también su salario hablando del caso de Diamante. De los 2 millones. Doña Yorleni León, ahorita está ganando
2.700.000, pero Venía de ser eso diputado. pero los diputados no tienen anualidades ni nada de esas cosas. El tema con ella es que, si no mal recuerdo, el Ministerio de Desarrollo Humano es un ministerio sin cartera. Ella es presidenta Ella es ejecutiva de presidenta Limas. ejecutiva de Limas y a Correcto. los presidentes ejecutivos no se les está aumentando, o De sea, hecho, tienen un la salario, mayoría, diferente. la mayoría de presidencias ejecutivas tienen salario único. Sí, tienen un salario Si no me único equivoco. diferente y el aumento no le aplicaba a los ministerios sin cartera. Entonces, Si son presidentes ejecutivos no les tocan. Pero bueno. El salario de los presidentes ejecutivos está por encima de los 2 millones. Está el del ICE que gana 8, el de la Caja que gana 7, son salarios únicos. Y hay Las otro presidencias grande. ejecutivas creo que todas tienen salario Banco Central gana 5.5, una cosa así. único. Pero bueno, claramente, bueno, estaba en el paréntesis antes de que Lucho me interrumpiera. El paréntesis era que, digamos, si usted me pregunta a mí, yo esos salarios para esos puestos los veo razonables. Ese no es la discusión. Yo creo que eso, el aumento había que hacerlo, el ajuste había que hacerlo en algún momento. Como todo con este gobierno es un tema de procedimiento. Ese aumento no lo podía aprobar por vía decreto. ¿Por qué no se puede aprobar por vía decreto? Porque estamos en el peor escenario de la regla fiscal, en el escenario 4, donde la relación deuda-PIB supera el 60%. Eso significa que hay medidas extraordinarias que la ley contempla para este tipo de escenarios. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, por ejemplo, que el salario base no se puede ajustar por un tema de costo de vida. Entonces, cuando sale el decreto que lo firman, uno revisa el decreto y uno de los considerandos que se utiliza para justificar el aumento es justamente que durante un largo periodo de tiempo se hicieron ajustes por costo de vida a todos los demás salarios, excepto a los del ministros y viceministros, porque estaban congelados desde el gobierno de la hora Chinchilla, y que entonces es una de las razones para hacer el ajuste en este momento. Entonces, Esos salarios no se suben desde el 2012. Correcto, están ahí congelados. Ahora, nosotros hicimos la contabilidad, digamos, de cuánto hubiera sido si hubieran recibido los aumentos que se dieron a todos los demás puestos o cuánto hubiera sido el ajuste por costo de vida, tomando en cuenta el índice de precios del consumidor interanual a mayo. Y el ajuste que se hace es como 500.000, 700, en uno de los casos es 500.000 colones más lo que se les está dando que lo que hubiera sido solo un ajuste por costo de vida. La inflación acumulada del 2012 a la fecha es 31.76%. Y el aumento fue casi un 100%. Fue casi un 100%. Entonces, sí, claramente ahí hay una desproporción. Entonces, claro, en la asamblea esto generó reacciones. La diputada Paulina Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, dijo que iba a pedir el decreto y iba a hacer las consultas a la Procuraduría porque ella tenía dudas de la legalidad de ese tema. Igual Jonathan Acuña criticó también el aumento. El enfoque de Acuña es cómo es que no se están pagando aumentos al resto de puestos con salarios más bajos, pero sí se está dando para esto. Lo podemos resumir así. Para el funcionamiento de instituciones y sus programas, regla fiscal. Para mis compas, para mis amigos de gobierno, aumento de salario al 100%. Así se puede resumir, digamos, la argumentación de don Jonathan. Entonces, él expone que hay programas sociales que atienden poblaciones vulnerables que no están recibiendo dinero por la aplicación de la regla fiscal. Ya hemos publicado, por ejemplo, el caso de la Junta de Protección Social, que a pesar de tener la plata, digamos, en una cuenta bancaria, no puede transferirla a organizaciones que tienen programas sociales para población en estado de vulnerabilidad. Y yo creo que para mí la mayor desfachatez, cuando se hizo el anuncio, lo que me pareció la mayor desfachatez, es que los funcionarios públicos tienen un reconocimiento de aumento salarial por costo de la vida de 7.500 colones por cada 100.000 decretado para el año 2020, se lo tienen suspendido ilegalmente. O sea, May me preguntó cuando dije eso, que por qué ilegal, y le pasé como 10 documentos en PDF donde distintas instituciones del sector público, incluido Mideplan, el Servicio Civil y la Procuraduría, dicen que ese decreto en el que se le suspendió ese aumento es ilegal, porque se les había reconocido, es parte de su patrimonio. Se había reconocido, pero no se había ejecutado y se detuvo. Yo no recuerdo qué fue lo que pasó, pero bueno, Lucho dice que es ilegal, pero supongo que eso estará en algún... Vieras que me preocupó una cosa, bueno, eso es por decreto, naturalmente me fui a revisar el decreto que tiene ese aumento suspendido y no encontré en la página de la Procuraduría que eso esté impugnado.
Entonces, nadie lo ha impugnado. A nivel constitucional, no sé si habrá algo en el No, eso contencioso fijo o en fijo otro por lado, vía pero ordinaria. sí, esos expedientes sí no salen ahí en la página web de la Procuraduría, pero eso sí me resultó llamativo. Pero sí, ahí vemos, la oposición naturalmente cuestiona la legalidad, lo hace Liberación, lo hace el Frente Amplio. A ver, todos los partidos creo que coincidieron y nosotros también coincidimos en que el salario que ellos tienen pues no es acorde a las responsabilidades que tiene el cargo. Pero hay que analizar varias cosas. Uno es el contexto en el que se hace. Dos, es la forma en la que se hace y la forma en la que se anuncia. Porque naturalmente el presidente dice, no, es que esto es es una Como gota todo, de agua, como es una todo. gota de agua en una plancha hirviendo, así le dicen, a un aumento del Nogui 50% Acosta en el fue el que salario, dijo ¿verdad? eso. No, lo dijo Chávez. No me digas que no, porque yo fui el que transcribí eso. La frase, es una gota de agua en una plancha hirviendo, la dijo Chávez. Y de hecho, ellos, entre Chávez y Acosta, no se ponen de acuerdo en cómo es que se va a financiar el aumento, digamos. Porque Chávez dice que la instrucción es, sí, les doy el aumento del 100%, a cambio de un recorte en la planilla de la institución. Que May luego ahí sacó la explicación de que solo podría hacerse en puestos de confianza porque las otras plazas, digamos, no pueden crearse nuevas plazas y las que se queden vacías hay que eliminarlas y toda la cosa. Entonces, sería quitándose un puesto de asesor, por ejemplo. Pero luego sale Acosta y dice, no, es que la partida de remuneraciones es una partida como el todo y como se presupuesta siempre más, por si hay algún imprevisto, pues lo tomamos de ahí. Entonces, ahí hay dos cosas distintas de cómo se va a financiar eso. Eso, bueno, pueden ser plazas que no se llenan. El tema es que lo que sí dicen es que no van a aumentar el rubro de salarios en cada uno de los ministerios. Por eso es que también solo aplica para ministerios con cartera que tienen su presupuesto y pueden hacer esos ajustes. Por ejemplo, la ministra de la Condición de la Mujer no tiene salario en este momento, no se le podría, porque no es la presidenta ejecutiva del INAMO como era anteriormente. Así es. Sí, entonces se cuestiona la legalidad, se cuestiona la oportunidad, la conveniencia del aumento. Y yo creo que al fin y al cabo solo las cámaras empresariales fueron las que salieron a defender ese aumento. Y no sé si el Partido Liberal Progresista, porque creo que fue el único de los que no me respondió que si tenían reacción a la noticia del aumento. Y me parece haber leído así que sí, eran salarios muy bajos. Solo el sector empresarial privado fue el que salió a defender los aumentos. Muy bonito, porque si lo hubiese hecho el PAC, estarían comiéndose los vivos y con el discurso de contención del gasto, pero como ahora son sus representantes, sus amigos, sus familiares los que están en los puestos de gobierno, pues ahora sí hay que subirles el salario. Qué bonito es todo. Cadesco salió a decir que estaba de acuerdo con que le aumentaran el salario a su expresidenta. O sea, es que ¿qué más iban a decir, digamos? Igual de la Cámara de Industrias. Pero sí, ahora, más allá, y en esto, el ajuste era necesario, sí. La forma en que se hizo es ilegal. Es ilegal. Ese es el tema. Ese es el sí, tema. Porque como ya dijo May, la 9635 dice que en el escenario 4 no se pueden subir los aumentos por costo de la vida. Correcto, y eso que sí que hizo de hecho, esto lo discutimos antes de que saliera el decreto. Luego salió una noticia en serio hoy de que supuestamente no se iba a firmar, pero a los minutos salió el presidente y lo firmó. Ya vamos viendo cómo va a funcionar el gobierno cuando publique algo serio hoy, ¿verdad? Van a ir a salir a hacer exactamente lo contrario. Pero Byte era de la tesis de que dependiendo de cómo se redactara el decreto, podía ser legal o no legal o ilegal. Porque si decían que no era un aumento por costo de la vida, pues entonces no se configuraba la prohibición que está en la 9635. Mi argumento es que era ilegal sí o sí. Pero luego salió el decreto y uno de los considerandos viene con la lista taxativa de todos los aumentos por costo de la vida que no se le aplicaron a los ministros y a los viceministros. Entonces, ya eso es más que evidente que es un aumento por costo de la vida más un aumento de base, más un reconocimiento adicional. Que las dos cosas están prohibidas por la 9635. Notoriamente ilegal. Ilegal. Correcto. Es ilegal, más bien yo no entiendo por qué creo que solo el Frente Amplio, el Frente Amplio y Liberación mandaron sus reacciones sin necesidad de pedírselas. Pero el tema no se discutió en plenario, por ejemplo. Lo que mandaron fueron comunicados de prensa y video
a los chats con la prensa. Pero no se ha hecho un mayor escándalo con esto. Me sorprende, por ejemplo, el caso de doña Gloria Navas, que no tuvo el mayor reparo, por ejemplo, con una de las ideas del Ejecutivo, que ahorita no me acuerdo cuál era, con el tema de la vacunación obligatoria. Ya me acordé que iban a quitar la vacunación obligatoria. Doña Gloria Navas salió el mismo día a decir cuidadito con lo que hacen, porque como lo hagan, dependiendo de la forma que lo hagan, es ilegal, ¿verdad? En este caso no la hemos escuchado decir nada. Yo pensaría que doña Gloria, digamos, sería, no sé, una Franji Nicolás, que el primer indicio de una ilegalidad va corriendo a la fiscalía y presenta la denuncia. Así es como actuaba en la vida privada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando don Albino Vargas hacía algún bloqueo. Le daremos más días de gracia para ver si lo hace, pero es absolutamente evidente que ese decreto es ilegal. Más bien, también me extraña a mí que la Contraloría General de la República, ayer mismo, y si no hoy, a estas horas, estamos grabando a las 5 de la tarde, no sacara ya un oficio previniendo al Ejecutivo de que ese aumento tiene que dejarlo sin efecto porque es ilegal. Y de la Procuraduría no espero nada porque la Procuraduría es la abogacía del Estado, nombrada por el Ejecutivo, solo que todavía creo que está el anterior, si no mal recuerdo. La Procuraduría tiene una estructura extraña porque ese nombramiento lo ratifica la Asamblea, me parece. Sí, pero lo hace a instancia del Ejecutivo. Tiene un procurador interno que es el que está ahí cuando el puesto político no se nombra. Sí. Tiene un puesto sí, administrativo que se encarga de todo cuando no está el puesto político. Ajá. Bueno, de la Procuraduría no espero mayor cosa porque tiene una carga de trabajo excesivamente alta y sus pronunciamientos siempre salen extemporáneos, salen muy tarde. Entonces, ahí está el tema. Pero bueno, pasamos del descaro del Ejecutivo al descaro de la Asamblea Legislativa, porque el lunes ellos se habían aprobado 20 días de vacaciones, que en realidad son 47 días de vacaciones. Y uno toma en cuenta porque ellos aprueban, digamos, los días, se aprueban vacaciones a sí mismos de lunes a jueves, que son las sesiones del plenario y de comisiones. Los viernes ellos no van a trabajar. Los viernes ellos no trabajan. Dicen que siempre lo usan a giras, pero si se dieron vacaciones, habría que ver si realmente lo van a usar. Y nosotros nacimos ayer. Exacto. Entonces, se aprobaron vacaciones del 11 al 15 de julio, del 26 de diciembre hasta el 6 de enero. Ambos casos. Digamos el 26, y este es el truco, porque 26 es lunes. Entonces ellos dejaron de ir al plenario, dejan de ir al plenario desde el jueves anterior. Correcto. Entonces van a estar sin sesiones desde la última va a ser el 22 de diciembre y van a regresar el 9 de enero. Y también la semana de Semana Santa, que son 10 días, pero eso sí es para todo el mundo, así usualmente. Bueno, no para todo el mundo, pero para los funcionarios públicos usualmente se cierran lunes, martes y miércoles también. Pero sí, entonces se aprobaron 20 días que se convierten en 47 días de vacaciones, lo cual es lo que todo el mundo debería tener de vacaciones, si usted me pregunta a mí, por lo menos 6 semanas laborales a lo largo del año. Pero la Asamblea es experta en autorrecetarse jamás voy a decirle privilegios a los derechos laborales. La Asamblea es perfecta en recetarse derechos laborales de primer mundo. Exacto. De países de primer mundo. Porque vean, no solo lo hacen con las vacaciones, lo hicieron con la licencia de paternidad. Fueron los primeros en aprobarse, la verdad. Sí. Fueron los primeros en aprobarse una licencia de paternidad. Y solo tienen que ir a la oficina 4 días a la semana y demás. Sí. Ajá, y ahorita están con jornadas de trabajo como si fueran europeos, ¿verdad? País de primer mundo, jornadas 4-3 de 6 horas, a lo mucho. Pero bueno, este jueves. Ellos reclaman porque dicen que ellos están trabajando en todo momento y tienen demasiadas reuniones. Y es cierto, las tienen, pero el resto de la oficina, digamos, y el resto de administrativos trabaja el horario de oficina, digamos. Sí, así es. En condiciones de primer mundo. A ver, el resto de los trabajadores administrativos de la Asamblea los viernes trabajan hasta las 12, porque ellos tienen horario de entrada y es hasta que termine todo, ¿verdad? Lo que pasa en la Asamblea es que se van. Entonces, en la asamblea los administrativos sí tienen, se puede decir, a veces jornadas de 12 horas al día. Antes les tocaba quedarse hasta medianoche si sesionaban tanto. Y ya luego llegó el Ministerio de Trabajo. Luego el Ministerio de Trabajo les dijo, ustedes no pueden hacer a los funcionarios hacerlos quedarse más allá de las 9 de la noche,
porque ya sería una jornada de más de 12 horas y es ilegal. Eso fue cuando sesionaban en el otro edificio y estaba la otra asamblea legislativa. Pero sí, ante la asamblea se quedaba tardísimo. De hecho, ahora a nivel de reglamento, precisamente, es que ojo cómo todo se va interrelacionando. A nivel de reglamento, ahora, cuando tienen que discutirse, por ejemplo, informes de comisiones investigadoras, hay plazos definitivos para aprobar determinados proyectos de ley, la hora máxima para discutir y pasar de inmediato a la votación es las 7 de la noche, precisamente por el tema de que no pueden extenderse, para que no pueden extenderse las jornadas, pero ahí van con el proyecto jornadas 4, 3 de 12 horas, ¿verdad? Muy bien. Así hacemos una muy bonita transición al texto sustitutivo. El lunes el gobierno circuló a las jefaturas de fracción y a los medios de prensa el documento, bueno, yo no sé si a todos los medios, para nosotros nos lo pasaron. Es que yo no lo vi en ningún lado y yo se lo pedí al encargado de prensa y él me lo envió y yo dije, se lo pasaron a todo el mundo. Entonces nosotros también lo teníamos y hicimos una nota al respecto, revisamos el texto y mantiene los principales problemas que es inconstitucional. Fue muy interesante. El jueves hubo una discusión, estaba en el programa de Amelia Rueda, el abogado Jaime Ordóñez. Y sí, mientras él estaba explicando por qué el proyecto es inconstitucional, llamó la jefa de la fracción oficialista, doña Pilar Cisneros, para dar su punto de vista. Y digamos, ese fue un muy buen ejemplo de la diferencia entre entender un tema y repetir un discurso, porque don Jaime Ordóñez muestra una claridad al hablar de la inconstitucionalidad del proyecto y de por qué es un retroceso en temas de derechos laborales, y doña Pilar lo que hace es repetir el discurso que le han dicho que repita, que es que no hay una violación a ningún principio constitucional porque se cumple el principio de las 48 horas. Y no tiene mayor profundidad que repetir eso. Entonces, digamos, es muy evidente, se hace muy evidente cuando se sabe y cuando no se sabe de un tema. Sí, esto preocupa, digamos, porque este argumento no solo lo repito doña Pilar, se lo escuché ayer a la ex magistrada de la Sala Constitucional y ahora ministra de Trabajo, a doña Marta Eugenia, que el argumento de ellos es que como la jornada semanal no pasa de las 48, ¿verdad? Ajá. De las 48 horas, el proyecto no es inconstitucional. No, pero es que entonces están ignorando el resto del artículo 58, sí, que dice que el máximo de la jornada diaria son 8. A ver, es que el 58 no dice nada más el tope máximo de horas a la semana. Es que dice también el tope máximo de horas al día. No, y dice, y lo más importante, y el tema de fondo aquí es que dice que después de la 8ª hora se tienen que pagar extras, que se paga 1.5, que ese es el meollo del asunto. A ver, por eso es que hemos dicho hasta el cansancio en este programa que toda esta discusión, a ver, no la discusión, porque la discusión es sana, pero a ver, desde el punto de vista de hacerles ver de que no es posible hacer lo que quieren hacer a nivel de ley, toda esta fuerza política que se está moviendo a favor de un proyecto, exacto, pues no tiene sentido porque la norma constitucional está vigente y no se puede cambiar tan rápido como lo quieren. Y es que ni siquiera lo han metido una reforma a la Constitución para cambiar, lo que es lo primero que tienen que hacer. Ni siquiera creo que una reforma a la Constitución pueda pasar porque el primer convenio de la OIT es justamente ratificado por el país, es justamente sobre este tema y sobre las 8 horas. Y recordemos que en nuestro país, a pesar de que hay gente en redes sociales que no lo logra entender al parecer, incluidos bufetes de abogados para nuestra sorpresa, el bloque de constitucionalidad lo compone la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Entonces, y según desde el 1992, la Sala Constitucional ha declarado la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos en la medida de que otorguen mayores derechos. Correcto. Que los ya establecidos en el ordenamiento interno. Pero bueno, sobre el texto, no era un texto final. El jueves hubo una sesión de trabajo a la cual el sector sindical se negó a asistir porque dijo que el proyecto no resuelve nada y que su posición en esto es clara. Y es inamovible. Y ya hoy los sectores empresariales también pegaron el brinco. ¿Por qué? Por los problemas de redacción del texto. Nada que no hayamos experimentado ya con este gobierno, ¿verdad? Problemas de redacción. Ahora, ¿Qué fue lo que pasó? Resulta y acontece que la propuesta del artículo 2
que dice, se refiere a los límites de la aplicación de jornadas excepcionales, dice que si la persona trabajadora solicita, demuestra mediante un certificado médico que su permanencia en una jornada laboral de 12 horas diarias le representa un perjuicio, pues en su evolución médica, digamos, pues se puede trabajar 8 horas sin que le rebajen el salario. Entonces aquí el sector empresarial pega el brinco y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Les van a trabajar 8 horas, pero les vamos a pagar 12. Ahí sí pegan el brinco, ¿verdad? Claro, pero quieren que trabajen 12 sin pagar horas extra, porque además el texto nuevo incluye un transitorio que según el gobierno soluciona el problema de la gente que recibe pagos por horas extra. Y es que quienes ya están recibiendo ese pago por horas extra se les tiene que mantener ese salario. Las personas que entren nuevas no. ¿Qué es el problema con esto? Que lo que va a hacer es que haya una limpieza de planilla en las empresas para meter gente que no se le haya que reconocer esas horas extra. Claro, porque a mediano y largo plazo va a resultar más rentable económicamente pagar liquidaciones y hacer recontrataciones bajo las nuevas reglas que seguir pagando horas extras. Por supuesto. Pero bueno, el texto no soluciona nada, es abiertamente inconstitucional a mi criterio y el de mucha otra gente. Invitados aquí voy a hacer la publicidad yo porque May no puede hacerla por conflicto de interés, invitados a leer el artículo de opinión titulado La inconstitucionalidad de crear por ley jornadas excepcionales de 12 horas, publicado en Teclado Abierto el 14 de junio por don Mike Cantillano. Mi estimado padre. Así es, exacto. Abogado laborista. Él explica muy bien y repite, digamos, sobre por qué no se puede hacer como lo están haciendo. Entonces, bueno, les recomendamos su lectura, está en nuestro sitio y en nuestras redes. Lo otro que iba a mencionar del proyecto interesante fue que, bueno, después de que se reunieron el jueves, la ministra de la Presidencia y la ministra de Trabajo dieron una conferencia de prensa breve en la noche, en la cual la ministra de la Presidencia dijo que ellos esperan que este proyecto sea ley antes de que finalicen las extraordinarias. Estamos hablando de el 31 de julio. Finalizan las extraordinarias formalmente. Eso implica que la ministra o no está contemplando una eventual consulta de constitucionalidad o ya sabe que no hay firmas suficientes para una consulta de constitucionalidad. Siendo que el Frente Amplio está abiertamente en contra, serían 4 las firmas que se requieren adicionales para enviar esto a la sala. Yo estoy seguro que dentro de Liberación también hay diputados reticentes a eso. Y ojo que tampoco conseguir 4 firmas no vas, o sea, yo esperaría que se consiga más por el tema que es. Claro. Pero eso claro, evitaría que se pueda aprobar en estas extraordinarias. Entonces, o la ministra de la Presidencia se pero olvidó que eso existe, o nada más es muy positivo. Francamente, no sé. No, además, una consulta lo que lo suspende es un poquito más de un mes. Entonces, por eso. Tampoco es... Mucho más de un mes porque es hasta que llegue el fallo. Está siendo puede demasiado... quedar hasta las otras extraordinarias. Está siendo demasiado optimista y cajita blanca para ella. Pero ¿qué era lo que quería decir además sobre el proyecto? ya me acordé. Ojo que tampoco están contando, ellos están contemplando que sea su texto, ¿verdad? El que se tramite. No están contando de que Liberación Nacional está haciendo sus propias mesas de negociación, de diálogo, también, de escucha sobre el texto para construir su propia propuesta. La unidad también, y el Frente Amplio también hizo foros con expositoras y expositores sobre este tema también, vi en el canal de la Asamblea. O sea, las fracciones también están moviéndose para definir cuál va a ser su línea en esto, pero el Ejecutivo lo tiene claro porque la ministra de la Presidencia sí lo dijo, que el proyecto, ellos saben que lo que presenten va a ser una base que después la Asamblea puede modificar. Eso sí lo dijo. Pues pero sí, creo que eso es todo por esta semana. Efectivamente, eso es todo. Proyectos nuevos interesantes. Hubo uno que se me olvidó mencionar la semana pasada. Pero lo vas a mencionar en el correo porque como esta semana no se votó absolutamente nada. No, pero es que el que voy a mencionar es de la semana pasada, es el de paso de faunas que presentó el Frente Amplio. Después sí. hay Eli Feinza, que empezó a cumplir su promesa de eliminar 90 impuestos y presentó un proyecto que elimina unos 10. Le faltan 80. Se llama Simple 1. Correcto. Simplificación de impuestos para levantar la eficiencia y la competitividad fase 1.
Correcto. Elimina unos 10, le faltan unos 80 para cumplir su promesa de campaña. Lo demás, creo que bueno. Lo otro ahí, es, mucho más... ojo, ya en trámite en la Comisión de Nombramientos el análisis para recomendar o no la ratificación de las designaciones del Ejecutivo en ARECEP, que eso lo mencionamos en el Llegó esta semana y tienen 30 días para objetar. Le dieron 5 días hábiles a la dieron comisión. 5 a la Comisión de Nombramientos, exacto. Entonces están corriendo contra el reloj. Pero bueno, ya eso se está moviendo. Vamos a ver cuándo se mueven también con los nombramientos de magistrados que están pendientes. Quién sabe qué carajos están negociando. Pero yo, honestamente, así un comentario al aire sin entrar a mayor profundidad, tal vez más adelante. Francamente, he aprendido a quedar agradecido de que la anterior Asamblea Legislativa hiciera el montón de nombramientos que hizo, porque así le dejó menos poder de decisión a esta Asamblea Legislativa que lo que he visto. Oiga, qué terrible y qué dicha que no van a poder hacer mayor cosa. Hablando de el tema de ARECEP, ahora que lo mencionas, el plazo se vence en las vacaciones que se aprobaron. Sí. No lo sabían, no lo sabían porque las vacaciones se las aprobaron antes de que entrara, pero el documento entró el 14 y ellos están de vacaciones del 11 al 15. No, me imagino que por el plazo que dio don Rodrigo Arias para la Comisión de Nombramientos para dictaminar, sí lo tiene contemplado. Correcto. Entonces, por eso sí es rápido. Imagino que cuando ya bajen los informes, emitirá una resolución para asignarles fecha prioridad de votación y hora máxima de discusión. Y ahora sí, yo creo que con eso estamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en 8. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr